tema difícil y hay que hacer ahí, digamos que una retroalimentación con la paciente. Bueno, y por último, el tema pesarios. Los pesarios existen, carajo, hace 1500, 2000 años. O sea, ¿qué hacían antes? Los griegos, por ejemplo, describían meter ¿se han visto las granadas? Sí. ¿Se los árboles grandes? Metían esa vaina y las que le cumplieron a la señora para tener el brazo adentro. Y así lo hacían, y bueno, algunos les funcionaba, seguramente. Tenían frutas, bueno, lo que fuera. Y de ahí parte lo que llamamos nosotros los pesarios. Y los pesarios no es otra cosa que precisamente introducir un dispositivo ajeno, obviamente, y dejarlo al interior de la vagina para evitar que se vaya a caer o el útero, o se vaya a caer la cúpula, o se vaya a caer la vejiga, o lo que sea. Pesarios hay los que ustedes quieran, como ustedes los quieran, los que quieran inventarse, no importa. Lo importante es que ustedes sepan que existen y que al existir deben aplicarse, pero deben tener un aseo con relativa frecuencia. Deben tener ustedes en cuenta, el pesario es una muy buena opción para la paciente que no quiere operarse, pero generalmente la paciente que no quiere operarse y que aguanta tener en la vagina todos los días de su vida, o de lo que queda de vida, una vaina 2 veces más grande que un mouse, pues es una paciente que tiene por ahí unos 90 años y ya no le va a importar esa vaina. Entonces esa paciente de 90 años seguramente no va a estar sacándose el pesario cada tercer o cuarto día, lo va a lavar y se lo mete otra vez. Entonces hay que tener en cuenta eso, hay que hablar con los cuidadores y hay que explicar muy claramente eso. Porque es que la principal complicación de los pesarios es que no hay aseo, los dejan ahí, hay ulceraciones de vagina, hay infecciones, y eso obviamente se vuelve un problema en una paciente tan mayor. Y para el manejo quirúrgico, lo importante es tratar todos estos puntos. Restaurar y preservar, primero, la anatomía. Segundo, función sexual. Obviamente en aquellas que todavía tienen relaciones. La función vesical, o sea, la parte de la continencia, lo que hablamos ahorita, incontinencia oculta, todo esto. Y la parte intestinal. Es decir, todo lo que sea incontinencia fecal también hay que tenerlo en cuenta. Y siempre debemos decirle a la paciente, vuelvo y les digo, que en las mejores manos, hasta una tercera parte de las pacientes que llevamos a una cirugía por prolapso va a tener una recidiva y seguramente va a tocar volver a operar. ¿Listo? Entonces eso es muy importante. Y lo que hacemos ahorita, pues los ginecólogos, no todos los ginecólogos, es hacer la corrección del defecto específico. ¿Se acuerdan que me tomé el tiempo de explicarles cuáles son los defectos paravaginales, centrales, transversos? Esa es la corrección del defecto específico. Antes que ese así, todos le pasaban un par de puntos igualitos a todas las pacientes, todas son iguales. Entonces, señora, acuéstese, anestesia, las 3 puntos aquí, siguiente. No, porque si no estamos corrigiendo el sitio específico donde fue el defecto, si es transverso y yo le paso un punto lateral, lo que les dije ahorita, eso no va a ayudar. Entonces, tratar de identificar dónde está la lesión para arreglar. Desde el punto de vista del compartimiento anterior, digamos que hay 2 procedimientos a grosso modo: la colporrafia anterior y una corrección con malla. La colporrafia anterior, por no darse mucho, no es otra cosa. Ahí en el lado izquierdo, lo que uno hace es ver el cistocele. ¿Se acuerdan la foto del cistocele que les mostré antes con las arrugas? Lo abre uno por toda la mitad, por toda la mitad. Va a separar de la vagina toda la fascia vésico-vaginal, la separa toda y sube la vejiga. Busca dónde era que estaba desgarrada la fascia y le pasa los puntos a esa fascia. Y al pasarle los puntos, claro, la vejiga se queda arriba. Entonces, ¿qué hago? Pues le suturo la vagina encima de donde le corregí y se acabó el problema. ¿Listo? Eso es todo. Las correcciones con malla que cogieron muchísima fuerza hace unos 10, 12 años, entraron un poquito en desuso, desafortunadamente por mala información. ¿Cuál es el objetivo de las mallas? Para que vemos acá. Cuando una señora o una paciente no tiene una fascia adecuadamente buena para poderle pasar unos puntos, y yo sé que si le paso los puntos, a la señora se le va a desgarrar otra vez la fascia y se le va a volver a caer todo. Entonces yo tengo que buscar algo que me sostenga eso, algo que me reemplace la fascia, y ahí es donde juegan las mallas. ¿Qué pasó con las mallas? Que todo el mundo pensó que eso era la panacea, que era un milagro, Dios mío, todo el mundo le rezaba las mallas. Entonces empezaron a usarlas indiscriminadamente, pero es que poner un tejido, un dispositivo protésico, hombre, es algo ajeno, eso tiene sus riesgos. Entonces se puede erosionar, puede generar unas fibrosis absurdas, dispareunia. Entonces lo que estamos ahorita tratando de mirar es realmente qué paciente se beneficia. Y al parecer lo que muestran en los últimos metaanálisis es
que aquella paciente que yo ya la operé una o dos veces y volvió y recidió, y yo la miro y ya no tiene de dónde cogerle puntos, pues esa es la que hay que ponerle la malla. Eso, y mira, obviamente que tenga una buena mucosa vaginal, que o sea, hay que darle estrógenos, que no sea toda delgadita, que no se me vaya a salir la malla a través de la mucosa vaginal, que eso es lo que llamamos la erosión. Y por supuesto, una paciente que en la medida de lo posible no tenga relaciones ya sexuales. ¿Por qué? Porque puede producir una dispareunia bien complicada. Entonces, fíjense que no es fácil, las explicaciones no son muy claras. Entonces, escoger a la paciente no es tan sencillo, pero es algo que, si bien no es la panacea, debemos tener nosotros, digamos, en nuestro armamento terapéutico para tenerlo en cuenta y ustedes saber que existe. Entonces, la señora cuando les llega, sí, a mí me operaron y me pusieron una malla, ustedes sepan que eso existe y que eso se usa también. Compartimiento posterior. Entonces hacemos un procedimiento que se llama colporrafia posterior. Entonces, si la otra se llama colporrafia anterior, esta se llama colporrafia posterior, pues claramente es la misma vaina. Lo único es que una la hacemos adelante y otra la hacemos atrás. Entonces lo mismo, abrimos por toda la mitad del recto, pues el recto no, perdón, la parte de la mucosa vaginal que corresponde al recto, separamos la fascia recto-vaginal, igual que hicimos adelante, buscamos dónde está la lesión, le pasamos unos puntos para cerrar, digamos, dónde está esa lesión del sitio específico y cerramos nuevamente la vagina y se acabó el problema. Eso es todo. Ahora, esto lo podemos hacer con tejido nativo y hay quien propone que también se puede poner mallas. A la luz de la evidencia actual, no hay ningún tipo de recomendación en compartimiento posterior para uso de mallas. No lo hay. Hay gente que lo hace, pero no hay evidencia. Es decir, en compartimiento anterior parecen ser mejores en las pacientes que ya han sido reintervenidas, es muy mal. En posterior no hay ninguna recomendación. Siempre deberíamos hacer la corrección con puntos y tejido nativo y nunca poner mallas. ¿Listo? Y tener en cuenta, y esto es algo que de pronto que les quede sonando en la mente, cuando nosotros hacemos la corrección del sitio específico de la fascia, eso lo llamamos una aplicatura de la fascia. Claro, si ponemos la fascia de un lado de la fascia de otro y pasamos los puntos, están cerrados. Pero hay una cosa que se llama la aplicatura de los músculos elevadores del ano. ¿Qué es la aplicatura de los músculos elevadores del ano? Si se acuerdan, vimos que había músculo elevador del ano al lado izquierdo y músculo elevador del ano al lado derecho. La aplicatura es coger el músculo de un lado y pegarlo al del otro, en la parte posterior. Toda esta parte de acá atrás, del músculo de este lado al músculo de este lado. ¿Verdad? Ya vamos a terminar. Un poco de silencio, por favor. ¿Cuál es el problema con esta vaina? No es anatómico pegar un músculo al otro. O sea, si fuera anatómico, pues así sería. Punto. Y así vendríamos de fábrica, pero no viene así. El problema es que al hacer esa aplicatura y unir los dos músculos, eso queda bajo tensión. Y durante la penetración, en cada relación, la paciente le va a dar dolor. Es decir, le va a dar dispareunia. Las tasas de dispareunia con este tipo de cirugía se le van hasta el 40 o 45%. Es decir, casi la mitad de las pacientes que yo le haga esta vaina va a volver a decirme, doctor, se me acabó el matrimonio porque es que yo no tolero tener relaciones con mi esposo. Es decir, no es que esté proscrita la miorrafia de los elevadores o la aplicatura de los elevadores. Simplemente yo se la debo hacer a pacientes muy mayores que yo ya sé que no van a tener relaciones. Porque si no tiene relaciones, pues no le va a doler. Entonces hay que ser cuidadosos con esta parte y obviamente las mallas, lo que les dije, no existen. Y por último, la corrección del defecto apical, que tiende a ser la más confusa a veces para los mismos ginecólogos. Histerectomía vaginal, y la pongo más arriba por lo que les expliqué ahorita. El problema no es el útero, jamás va a ser el útero. El útero es el que se cae, pero no se cae porque el útero tiene un problema, se cae porque los ligamentos que lo sostienen entre los sacro y cardinal están fallando, están elongados, se desgarraron, por lo que sea. Entonces la histerectomía no es la cura. La histerectomía es, digamos, un paso, es la opción que yo le doy a la paciente porque tiene un prolapso muy grande a nivel del punto C. Pero entonces, estos son el resto de proyectos que te van a jugar. Una sacrocolpopexia por vía abdominal. Entonces, yo puedo sacar el útero y la sacrocolpopexia no es otra cosa que coger ese punto C que me quedó de la cúpula, ponerle una malla, pegársela ahí y llevar esa vaina y pegarla en el sacro, en la cara anterior. Pues obvio, si yo cogí por dentro y pegué la cúpula vaginal del sacro, pues no se me va a volver a caer. Las tasas de recidiva son menores del 2%. Obviamente es una cirugía abierta, más dispendiosa, requiere un adecuado entrenamiento, más tiempo de hospitalización. O hay algunos que la hacen por vía laparoscópica,
está tan, digamos, difundida aquí en Colombia. Sacroespinopexia vaginal. ¿Recuerdan del ligamento sacroespinófilo del comienzo? Sacrociático menor iba de la espina a la carga del sacro. Listo, cogemos la cúpula, que fue la que da el problema, después de sacarle el útero a la señora y se la pegamos allá arriba a ese ligamento. Entonces la cúpula me va a quedar a buen nivel, a nivel de las espinas, que acuérdense que hablamos que esa era la parte, digamos, la estación cero obstétrica y que era el nivel adecuado. Suspensión uterosacra. Pues entonces nosotros ¿qué hacemos? Cogemos los ligamentos uterosacros, que eran los que estaban lesionados, y podemos hacer un punto, por ejemplo, se llama el punto de Macaulay, que es coger esos ligamentos que están elongados, que no sirven para nada, y yo los cojo desde más arriba, los jalo y pego todo allá arriba a nivel de los uterosacros. Eso me jala la cúpula. Suspensión iliocoxigia, pues a la fascia del músculo iliocoxigio puedo coger esa misma cúpula y pegarla allá a la fascia. También sube y casi a nivel de la espina. Colpopecias con malla. Como vimos ahorita, proscrita la malla en el compartimiento posterior, pero que podemos usar en algunas pacientes en el compartimiento anterior, pues no está muy claro si el reparo del compartimiento apical tenga algún tipo de función. Entonces todavía, digamos, eso sigue en estudio para ver qué tipo de recomendación vamos a dar a futuro. Y otras intervenciones que casi no se hacen, por ejemplo, una sacroescleropexia por vía abdominal, que es coger el útero y pegarlo al sacro. Pero eso se ha visto que tiene muchísimas más tasas de recidiva que cualquier otra. Entonces, pues, realmente no me he recomendado. Si ustedes se fijan en todo lo que les habla rápidamente del compartimiento apical, el problema no es la histerectomía. Entonces les digo, es buscar la manera, y miren la cantidad de formas. Y hay muchas otras más que yo no traigo. Entonces ustedes pueden, o sea, se inventan a cada momento para tratar de suspender lo que es la cúpula, algún ligamento, alguna estructura que esté arriba para que se quede fijo. No quiere decir que estas no fallen, pueden fallar, pero si yo llevo a una paciente en histerectomía, un útero de 3 centímetros y no le hago alguna de estas cosas,